Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Continuamos viviendo la alegría de la resurrección, el gozo de tener a Cristo resucitado entre nosotros. Y lo hemos dicho, se trata principalmente en este tiempo pascual de reconocer a Jesús vivo entre nosotros y en nosotros, de experimentarlo vivo y de transmitirlo. Y en este cuarto domingo de Pascua, Jesús viene a presentarse con un ejemplo tan sencillo, tan bonito, con tanta ternura, y a decirnos cómo quiere que lo reconozcamos, como pastor. Con toda seguridad, las personas de aquel tiempo entendieron muy fácilmente lo que Jesús les decía, porque estaban acostumbrados, si no a ser pastores, a ver pastores en sus diferentes ambientes de campo. Nosotros, aunque ya no acostumbremos tanto esta figura, sin embargo la imaginamos muy fácil. Me llama mucho la atención que nuestro Señor no dice soy un buen pastor, no, dice yo soy el buen pastor, como diciendo el verdadero, el auténtico, el único. Él es el pastor. Ya el Antiguo Testamento había hablado de que quien vendría, el Mesías, sería un pastor, porque recordamos al profeta, en el profeta que dice, yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar. Pues muy bien, ¿cómo experimentar a Cristo pastor? Hay nada más una sola manera, porque muy bien podríamos estar platicando de qué es un buen pastor y verlo como algo lejano, como una figura que no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver conmigo. Experimentar a Cristo como el buen pastor únicamente es posible si yo soy oveja. De tal manera que si yo hago lo que hacen las ovejas con su pastor, yo lo puedo experimentar como pastor. Dice nuestro Señor que Él llama a las ovejas y que las ovejas oyen su voz, escuchan su voz, siguen su voz. Es decir, si tú quieres experimentar a Cristo pastor, ten los oídos bien abiertos, tanto los oídos del cuerpo como los oídos del alma. ¿Cómo? Los oídos del cuerpo, porque muy fácilmente puede ser
que a través de alguna cosa que alguien te diga, un familiar, un ser querido, una persona de buena voluntad, eso que tú escuches con los oídos del cuerpo, puede ser que a través de eso tú llegues a escuchar con los oídos del alma a Cristo, que te está diciendo algo, que te está invitando a seguirlo, que te está diciendo: quiero algo de tu tiempo, de tu persona, de tus capacidades, de tus cualidades, algo de ti mismo. Escucha. Recuerda que tenemos 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablamos, que solamente tenemos una boca. Escucha en los demás al buen pastor y escucha en la intimidad de tu alma al buen pastor, a Cristo que muchas veces le hablas, pero quizá muy pocas veces lo escuchas. Métete a tu interior, al cuarto, en lo profundo de tu habitación, y ahí en el silencio escucha a tu Señor. Visítalo en su capilla del Santísimo, ponte ante el sagrario y dile: Señor, háblame, habla, Señor, que tu siervo escucha, y verás que podrás descubrir su voz. También dice Jesús que así como el pastor conoce a sus ovejas, las ovejas lo conocen a Él. El Señor te conoce como nadie. Él te hizo, te conoce por dentro y por fuera. Pero se trata de que tú también lo conozcas. Y siempre lo puedes conocer más. Si a ti mismo, a ti misma, siempre puedes conocerte más. Si a las demás personas siempre puedes conocerlas más, con mayor razón a nuestro Señor. Conoce al Señor en el Evangelio, síguelo, conoce más su pensamiento, sus acciones, sus sentimientos, su vida. Así como la persona que ama a otra quiere conocer cada vez más de ella, así también tú, enamorado, enamorada de tu pastor, conoce más de Él. Métete al Evangelio, reflexiona en lo que Jesús es, en lo que hace, en lo que dice, y lo experimentarás más también como tu pastor. Dice Jesús que al buen pastor sus ovejas lo siguen. Sí, se trata de seguir a Cristo, de ser fiel a Él, de no hacer caso a las voces desconocidas o a quienes no quieren el bien de las ovejas, sino el propio interés. Seguir al Señor significa dar cumplimiento a lo que Él dice, poner en práctica sus enseñanzas, porque ya sabemos que si el Señor nos dice que hay que perdonar, hay que perdonar, que hay que entrar por la puerta angosta, entrar por la puerta angosta, hacer el bien a nuestros semejantes, ayudar a quien nos necesita. De estas maneras, poniendo en práctica, viviendo lo que Jesús nos dice, lo que Él nos pide, lo que Él nos enseña, es seguirlo, porque verdaderamente escuchamos su voz, lo conocemos y queremos hacer lo que Él nos dice. En este domingo del Buen Pastor, la Iglesia nos invita también a pedir que siempre junto con Jesús haya muchos pastores que también sean buenos. Hoy es el día de las vocaciones. Hoy es el día en que toda la Iglesia le pedimos al Señor que no falten pastores para su rebaño. Pide mucho por tus sacerdotes, pide también por un servidor, por tu obispo. Pide por todos nosotros para que seamos fieles a Él, para que quien nos vea descubra al buen pastor, para que imitemos al buen pastor. Pidámosle que haya muchos jóvenes que escuchando su voz lo sigan, que haya muchos en nuestros seminarios, en nuestras casas religiosas,
muchas personas, muchos y muchas jóvenes que quieran seguirle para que guíen junto con él el gran rebaño de la iglesia. Pues que de esta manera sigamos teniendo una muy feliz Pascua y que seamos fieles ovejas del buen pastor.